Mi nombre es Alejandra Garza de Herrera. Estoy aquí para platicar con todos ustedes de un caso, a lo mejor ya conocido por muchas personas, de mi hija Johanna Alexandra, de negligencia médica hace 20 años en el Hospital Christus Muguerza. Johanna fue operada por el doctor Hernán Campa de una malformación arteriovenosa que ella, bueno, es una cosa con la que tú naces, que ya traes eso de congénito, de nacimiento, pero ella empezó con dolores fuertes de cabeza y fuimos inmediatamente, gracias a Dios, a tiempo llegamos con ella al hospital. La atendió el doctor Hernán Campa, que estaba ahí de guardia esa noche. Se le hicieron los estudios y se pudo notar que estaba una pequeña venita empezando a gotear. Entonces llegamos muy a tiempo, la operó el doctor Hernán Campa, en 40 minutos ya estaba fuera y se resolvió el problema satisfactoriamente. Tan así que el doctor nos dijo que iba a estar muy poquito tiempo internada, que iba a estar con un ventilador mientras que pasaba unos cuántos días después de la operación. Te tienen que tener tranquilito, con una especie de coma inducido que te provocan para estar tranquilo, ¿verdad? Y que pueda tu cerebro recuperarse y sanar esa herida, esa operación. El doctor nos aclaró que todo había salido muy bien. De hecho, nosotros nos percatamos que Johanna estaba muy bien, porque después de la operación, aunque ella estaba con el tubo para respirar, el tubo endotraqueal, ella respondía, por ejemplo, estaba consciente. Si le decías, Johanna, apriétame la mano, ella te apretaba la mano. Johanna, todo va a estar bien, ya te van a quitar dentro de unos cuantos días ese tubo, y ella asentaba que sí con los ojos, con su cabeza, me apretaba, mueve la pierna derecha a la izquierda, tenía toda su estado consciente perfecto, ¿verdad? Al momento que el doctor decide que ya hay que quitar ese tubo que le ayudaba a respirar por medio del ventilador, la doctora Roxana de Hoyos, que estaba a cargo como anestesióloga de Johanna, da una orden de que que se inicie el protocolo, porque es todo un protocolo que se conoce a nivel mundial. Hay libros completos que te hablan de cómo se tiene que hacer un destete progresivo, quitar progresivamente ese tubo. La doctora Roxana de Hoyos da la orden. Para desgracia de mi pobre hija, estaba una enfermera encargada en ese turno de la noche, que se llama Niturbina, la cual la habían puesto ahí para suplir la falta de personal que no tenían en ese entonces en el hospital. Traían muchos problemas en ese entonces, que se estaban peleando ahí por la herencia y que había muerto el dueño del hospital, y tenían en total descuido. Tan así que agarraron una enfermera general del piso de enfermería general para subirla a intensivos, a cuidar a mi hija, a estar al pendiente en el turno de noche. Cuando recibe la orden de la doctora Roxana de Hoyos, ella dice, pues que ya hay que quitarle el ventilador. Ella va, no sabía absolutamente nada de ese protocolo porque no estaba preparada. Ella es una enfermera general, no intensivista. Va y retira de tajo el ventilador. Entonces mi hija, al momento de quitarle a todas las personas, por ejemplo, si a ti te operan en un hospital y te tienen con ventilación artificial, te lo quitan, pero no pueden quitártelo de tajo. Es 1 minuto, lo apagan y luego lo vuelven a prender. 2 minutos hasta que tus pulmones van agarrando condición para eso. Pero eso se hace en el día, no se hace en la noche. Tiene que estar la gente al tanto y viendo el comportamiento del paciente, cómo va progresando con la condición de los pulmones. La señorita no sabía nada. Ella va y quita. Johanna empieza a complicársele su respiración, empieza con taquicardias. ¿Por qué? Porque no hicieron ese protocolo como debía ser, simplemente se lo quitaron. La enfermera va y apunta que Johanna tiene taquicardias, empieza su corazón más fuerte y ella va a tantas pulsaciones por minuto. Después se cansa y empieza a caer en un estado que se llama bradicardia nodal, que el corazón empieza a latir más lento. Y la señorita va y apunta. Si ella hubiera estado preparada para empezar, inmediatamente hubiera hablado con la doctora Roxana de Hoyos, la cual ni siquiera estaba ahí presente, para decirle lo que estaba pasando con Johanna, que estaba a punto de caer en un paro,
que finalmente cayó en un paro cardíaco. Nadie avisó, nadie dijo nada. Johanna se estaba muriendo a tal grado de que ya no tenía casi pulso y todavía se tomó el lujo de ir a apuntar que la niña estaba ya casi muerta. Cuando empiezan a timbrar todos los aparatos en el hospital y los otros enfermos que estaban ahí, toda la gente se dieron cuenta porque se hizo un escándalo donde empiezan las máquinas a pitar porque está cayendo el enfermo en un paro cardíaco. Entonces, definitivamente, todas esas cosas que sucedieron, a nosotros nunca nos dijeron nada. A nosotros nada más nos dijeron que Johanna la estaban bañando, inventaron varias cosas. Después no se pusieron de acuerdo y tuvimos varias versiones de lo que le había pasado, pero nunca la verdad. Hasta después, cuando nosotros nos percatamos de qué era lo que le había pasado a mi hija. El doctor nos dijo que que había pasado eso porque se había entrado un tapón de un moco por el tubo endotraqueal y que se había tapado pero que estaba bien, que todo había sido un susto y que no iba a tener secuelas ni efectos secundarios ese suceso. Como Johanna tenía un pronóstico realmente muy favorable tenía un 97% de recuperación funcional, y eso que los médicos se van y se limitan y se reservan a decirte que va a estar muy bien, y se toman sus reservas, ¿verdad? Johanna tenía un pronóstico de regresar a la escuela en 2 semanas. Después de que pasó ese incidente en donde Johanna prácticamente tuvo un paro cardíaco, falleció, y empezaron con las maniobras de resucitación, y todo eso que sucedió adentro de la sala de cuidados intensivos del Muguerza, nosotros no estábamos enterados de nada. Nunca se nos dijo nada. Nada más nos dijeron que el susto ya había pasado. Realmente es muy difícil que los familiares del paciente se den cuenta, además de la pena, la tremenda angustia que tienes, la zozobra de saber qué está pasando. Ni siquiera te da tiempo de pensar, ni mucho menos mal pensar de que estén con personal que no está preparado haciendo las cosas mal adentro de una sala de cuidados intensivos. Entonces, cuando pasan varios días, no me dejaban ver a Johanna, no me dejaban entrar a cuidados intensivos. Antes de que pasara eso, yo estaba con Johanna, estaba viendo que estaba bien. Se le hicieron muchos estudios antes de que pasara esa negligencia médica, potenciales evocados que sirven para ver si tú tienes reacciones con tus piernas, con tus brazos, por ejemplo, en este caso con una agujita, ¿verdad? Ella reaccionaba perfecto. Electroencefalograma, perfecto. La actividad eléctrica del cerebro, perfecta. Tengo todos los estudios de antes de la negligencia y los estudios después de todo lo que pasó. 6 horas después. 6 horas después, Johanna quedó en estado prácticamente de coma. Así estuvo un buen tiempo sin despertar de ese coma profundo en el que cayó por el paro cardíaco, por la falta de oxígeno. Se le dañaron todas sus neuronas, quedó ciega, afásica, que quiere decir que no puede hablar, cuadraplégica, no puede caminar, no puede escribir, no puede... Realmente ella es dependiente totalmente de nosotros, ¿verdad? De sus papás. Usa pañales, come papillas como si fuera un bebé porque se ahoga. Es una persona que quedó completamente discapacitada, esa es la palabra. Te comentaba que no me dejaban entrar a ver a Johanna. La que abría la puerta era Anita Urbina, la enfermera, y me decía que por órdenes de personal del hospital, que ahorita Johanna se estaba recuperando y que yo no podía entrar a verla. Aproximadamente como el cuarto día de que estábamos afuera esperando noticias, abrieron la puerta de cuidados intensivos y yo le empujé la puerta y me metí porque yo ya quería ver a mi hija y ya no me estaba gustando que me estuvieran ocultando tantas cosas. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando entro al cubículo de Johanna, donde estaba conectada otra vez a muchos aparatos? La tenían en una cama de hielo porque su cerebro no controlaba la temperatura. Tenía temperaturas muy fuertes, estaba con los ojos en blanco, retorcida, su lengua volteada al revés, su boca torcida, las manos todas espásticas y muy mal. O sea, completamente su cerebro lesionado, ya no me escuchaba, ya no me podía apretar la mano, ella ya estaba completamente
en un estado de daño agudo cerebral por todo esto. Aquí lo peor de todo esto es que hayan tenido que pasar 20 años de un juicio en Nuevo León, en donde tanto la gente del Hospital Muguerza con todo las artimañas que tuvieron con sus más allegados, que era la gente de gobierno en ese entonces, estaba Natividad González Parás como gobernador, se apoyaron en ellos para eludir por completo este juicio. Nosotros somos los únicos que presentamos pruebas, ellos jamás ni se inmutaron, lo único que hicieron es perturbar las investigaciones, hacer que todo pasara como si no hubiéramos aportado ninguna prueba. Nos dictaron un ejercicio de la acción penal en 2 ocasiones. Injustamente, porque les dio su gana hacerlo, porque tenían el poder de hacerlo. Increíblemente y venturosamente este caso, después de tantos años, por órdenes de un magistrado, que pensó que esto no debía prescribir, porque todas estas personas se encargaron de que sucediera todo esto, se alargara todo el tiempo para al final decir que esto ya podía prescribir. La enfermera fue la primera que pidió la prescripción, que ya estaba cansada de estar firmando porque está libre bajo fianza. Fue la única la que se encarceló, nada más a una enfermera. Claro, ¿verdad? A la más débil, a cortar el cordón por lo más delgado. Los demás, aquí no pasó nada. Meten a la enfermera a la cárcel y la enfermera quiere ampliar su declaración y empieza a decir que a ella la obligó el doctor Hernán Campa con malas palabras, le encerraron en un cuarto personal del hospital y el doctor, para decirle que donde había puesto todo lo que le pasó a Johanna, lo borrara con liquid paper. Lo borraron con liquid paper el paro cardíaco, pusieron que hubo nada más bradicardia nodal, arrancaron el paro cardíaco, que es como un acordeón el que está ahí pegado en la hoja, en la bitácora. Me escondieron todas las notas de puño y letra del doctor, la bitácora, el expediente, tengo 3 diferentes, le quitaron, le pusieron, le sacaron hojas. O sea, un delito mayor, el alterar un expediente clínico, robarte la información, poner otras cosas, agregar otras cosas, un completo delito, el cual debieron haber tomado en cuenta, porque hubo un primer peritaje por parte de los peritos de la Procuraduría que, de acuerdo al primer expediente que el hospital presentó rasurado y arreglado con liquid paper, donde borraron todo, ellos dijeron que no había ningún dato que mostrara que había una negligencia. Cuando, transcurrido un tiempo, están por pedir una orden de cateo en el hospital, de inspección, se viene el expediente completo, el que sí tenían ahí completo de Johanna, y ahí sí viene el paro cardíaco y el de puño y letra de Anita Urbina, labores de resucitación, y el paro cardíaco que habían sacado, el acordeón, el paro cardíaco, que realmente no sabemos cuánto tiempo Johanna quedó en paro y sin oxígeno en su cerebro. Solo tenemos el paro cardíaco de ese tamaño, más no sabemos qué tanto duró ese paro, ¿verdad? 4 años después llegó a nuestras manos ese paro cardíaco que escondieron por 4 años. ¿Cómo es posible que personas como nosotros no podamos defendernos cuando la justicia debería procurar el bien, ¿verdad? El bien común, más que Johanna era una niña, haber tenido un poco de humanidad, de pensar que estaban pisoteando todos los derechos humanos de una criatura, de una niña en ese entonces de 12 años. Quiero aclarar algo muy, muy, muy importante y sumamente delicado. Al momento que la enfermera estuvo en la cárcel, ella quiso aclarar, quiso ampliar su declaración para decir que ella no era la culpable, que a ella la habían obligado a falsificar ese expediente, lo declaró. Poquito tiempo después llegaron las monjas del Cristos Muguerza a la cárcel, y eso lo sabemos porque toda esa investigación la hizo una reportera del periódico La Jornada en México,
¿Por qué? Porque aquí en Monterrey ningún medio de comunicación quiso ahondar en el tema. ¿Por qué? Porque los Muguerzas son clientes de todos y pagan mucho dinero en publicidad de su hospital. Entonces, pues a mí me negaron todo, me cerraron las puertas en los medios. Si me hicieron algún reportaje ya no lo vas a encontrar, ya no hay nada en ninguna parte. Esto haz de cuenta que trataron de hacerlo como si no hubiera sucedido para que nadie se enterara de esto. La enfermera, estando yendo a declarar, que se le hicieron muchas preguntas, el abogado Encarnación, en paz descanse, que fue el abogado médico y abogado de Johanna, y mi papá, la enfermera declaró o respondió como unas 300 veces que era enfermera general. Y también que no le permitían corregir. Tú corregiste con liquid paper, no nos permiten corregir, no nos permiten corregir. Y haz de cuenta que parecía un perico. Nunca dijo otra cosa más que no nos permiten corregir y yo soy enfermera general. Al poco tiempo llegaron los abogados del Muguerza con un diploma de enfermera intensivista de la UDEM, falso por completo. Falso, yo creo que un niño de kinder le queda más bonito. Ni las firmas que lo calzan son las firmas que corresponden. Natividad dijo que él lo había firmado cuando fue secretario de gobierno. Se atrevió a decirlo, o sea, se encargó de seguir solapando a la gente del hospital diciendo que ese título era auténtico. No existe en ninguna parte ese título. Ella es enfermera general y ellos sacaron ese título y es un delito muy grave falsificar un diploma y dar fe pública de una cosa que no existe, y sobre todo cuando estamos hablando de la salud de un ser humano, ¿verdad? Entonces, todos ese tipo de cosas se pensaron que a lo mejor no íbamos a poder soportar, aguantar, quisieron darle carpetazo, muchas veces no pudieron. Y yo lo único que quiero decir es que tal vez mucha gente sabe de este caso desde hace muchos años, nosotros no. Como se lo dije yo al ministro José Ramón Cosío Díaz cuando estuve en la Suprema Corte de Justicia hablando con él, yo tengo una verdad de lo que sucedió, sé lo que me ha hecho el gobierno en el estado de Nuevo León, se burlaron, pisotearon todos los derechos de mi hija, por favoritismo, por amiguismo con los dueños del hospital. Y hoy por hoy mi hija sigue estando en un total estado de discapacidad. Hace poco menos de un mes la tuve internada. Johanna no está bien de salud, está muy deteriorada su salud porque es una persona que está todo el tiempo en una silla de ruedas. Johanna recibe terapias de acuerdo a lo que nosotros podemos ofrecerle, pues tiene sus terapias, tiene atención todos los días porque es una persona completamente dependiente. Johanna no puede hacer nada por sí sola. Desde levantarle en la mañana, cambiarle el pañal, darle sus papillas para comer, llevarla a la regadera casi cargada, o sea, ella no puede valerse por sí misma. Ese es el estado actual de Johanna. El caso se fue a la Suprema Corte, me han enlistado 4 veces, me han puesto en lista de sesión esperando que ya resuelvan. Estuvo el caso en la oficina de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, porque en ella tocó el proyecto para que hiciera el proyecto su oficina. Lo presentó 4 veces, se lo rechazaron, me volvieron a enlistar. La 4ª vez se lo quitan y le dicen que va a pasar a otra oficina de otro ministro para que hagan otra vez el proyecto. Total, tenemos ya más de 3 años esperando y no pueden dar una resolución. Eso es lo que más increíble se me hace. O sea, no bastaron 19 años de un juicio, llegas a la Suprema Corte para que esto se resuelva, y como dicen, la justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Aquí es un caso de 20 años de corrupción, en donde lo menos que se ha dado en esto es la justicia. Bueno, aquí está conmigo mi papá, Alfonso Garza García, y abuelo de Johanna. Él ha sido un pilar muy grande para mí y para Johanna en este caso, porque
Él, al darse cuenta que no podíamos hacer nada con los abogados que estuvieron a cargo en un principio, sabíamos que, pues que no íbamos a llegar a ninguna parte al estarnos en una situación muy limitada, ¿no? Porque no teníamos quien pudiera ayudarnos para luchar contra gente y contra todo ese poder que sabíamos que estaba en medio, que era el del gobierno, del mismo gobierno el que estaba realmente atentando contra un caso muy triste. Entonces mi papá todo el tiempo quería él ayudar con el abogado, que era Encarnación González, en paz descanse, él ya falleció, el doctor y abogado. Él habló con mi papá y le dijo: Alfonso, si quieres ayudar en este caso, y tienes que estudiar. Tienes que estudiar porque las leyes no son así como tú las percibes. Hay muchas cosas que no son justas, pero que hay que saber cómo conducirse en cuestiones legales. Entonces mi papá se metió a estudiar su tercer carrera, por cierto, abogado, para ayudar a defender a su nieta. Se graduó con honores, a los 68 años ya se estaba recibiendo, y después hizo una maestría en ciencias. Y pues bueno, a mí me gustaría que les platicara un poquito de este calvario, de esta larga historia de terror por la que hemos pasado mi familia y yo. Pues como lo ha manifestado mi hija, hemos pasado durante todo este tiempo por una serie de atropellos, de manipuleo, de expediente, donde para todo fin práctico el Ministerio Público se ha convertido en los abogados defensores de los indiciados, de los que tenemos acusados. De tal forma que regularmente es sabido en el medio legal que este tipo de situaciones, debido a que tiene el ingrediente médico, técnico, casi ningún abogado quiere agarrarlos. Nos vimos en la necesidad de buscar a alguien que tuviera también conocimientos de medicina, y venturosamente, a través de contactos, llegamos a saber de un abogado el cual realmente tenía experiencia también, porque había sido médico legista en la Procuraduría General de Justicia del Estado durante 20 años, y me dice, cuando le planteo el asunto, yo todavía no estudiaba leyes, me dice: mire, ingeniero, déjeme aquí la información que tenga, voy a ver si existe caso, si realmente es posible actuar. Dice, casi fue un fin de año, y lo tuvo casi por un mes y pico, y nos habla. Dice: aquí es más que evidente los actos negligentes, y no es uno, son muchos. Ya entonces, a partir de ahí, pues tuvimos una plática con él referente a que si tomaba el caso, y lo tomó. Y fue el que definitivamente enfrentó toda esta serie, por lo menos durante el tiempo en que yo estuve estudiando. Yo coadyuvaba con él, y me dice: Alfonso, prepárate, mira lo que nos acaban de decir ahorita. Yo lo acompañaba muy seguido a la agencia del Ministerio Público. Un secretario nos dice, después de vernos tanto tiempo ahí, me dice: ingeniero, no sé qué me da verlos ahí. ¿No se han dado cuenta que están luchando contra un muro de impunidad? El mismo secretario del Ministerio Público. Omito el nombre definitivamente. A partir de ahí, logramos definitivamente aportar un cúmulo de probanzas de lo ocurrido, las cuales fueron definitivamente no tomadas en cuenta. Se mantuvo omiso el Ministerio Público, y a través de todo este tiempo el caso fue visto por más de 10 agentes del Ministerio Público en todos estos años, y a veces se cambiaba oficiosamente al Ministerio Público para que nos dijera: necesito por lo menos medio año, 8 años para sensibilizarme, meses, perdón, de tal forma de que así se fue alargando toda esta situación, a tal grado de que muchas de las ocasiones, de veras, que no encontrábamos definitivamente a qué recurrir,
puesto que de alguna forma la Procuraduría General de Justicia en el Estado tiene procedimientos, y cuando uno está inconforme con el resultado, porque se dictaron 2 veces sin ejercicio de la decisión penal para todos los inculpados, hay un recurso que se llama de inconformidad, que en 3 días si lo pones, si no lo pones en 3 días hábiles, ya no opera, en el cual la resolución del Ministerio Público va a caer en manos de los agentes auxiliares del procurador, y el procurador define junto con sus agentes si apoya la resolución del Ministerio Público, si la modifica o si la anula, y en este caso siempre la ratificó. Nosotros tuvimos que recurrir a frecuentemente a amparos y a revisiones de amparo, que fue como pudimos lograr que esto se pudiera mantener a flote. Al final de cuentas, de hecho esto, alguien pudiera cuestionármelo de falso o verídico, pero nos mandó Luis Carlos Treviño Bechelman decir con un propio que por qué queríamos acabar con el prestigio de abogados, de médicos, ¿verdad? Cuando los verdaderos culpables había sido la enfermera y el médico de 4º grado, el especialista, que fue el que le dio las maniobras a la niña, ¿verdad? Pero lógicamente a este doctor pues no fue posible localizarlo, y toda la fuerza se fue hacia el eslabón más débil, como dijo Alejandra, hacia la enfermera, que fue, aunque siendo culpable de una serie de hechos completamente probados, como fue la falta de cuidado, el falta de conocimiento en el manejo y sobre todo la falsificación de los documentos hospitalarios, el expediente clínico, aún así el resto no se reconoció de ningún momento a los principales inculpados, los que ordenaron toda esta serie de abusos y de atropellos, ¿verdad? El esconder. Nosotros nos dimos cuenta definitivamente de que había existido un paro por una situación providencial. Habían pasado 4 años y el expediente clínico original estaba muy manoseado y muy borroso. Nosotros los abogados pedimos que se pidiera un segundo expediente, copia de expediente, certificado o cotejado, y se mandó, pero se descuidó del archivo en el hospital. Lo que tenían escondido, que eran los trazos de electrocardiograma, donde aparecía el bloqueo auricular, la fibrilación y posteriormente el paro, o sea, la línea recta, fue de la única forma que pudimos lograr que sobre todo los peritos médicos de la Procuraduría rectificaran su peritaje inicial. ¿Por qué? Porque no habían transcurrido 2 años de la indagatoria, la cual, por decirle de algún modo, averiguación previa, o en la cual nunca se hizo. El agente del Ministerio Público en turno formuló con ese documento 11 preguntas oficiosas para los peritos, con los cuales pues las respuestas eran obvias, eran liberadoras de toda responsabilidad. Cuando nos llega el segundo expediente y volvemos a pedirle a estos mismos peritos que tengan conocimiento, el doctor Encarnación González y su servidor citamos en la agencia del Ministerio Público e interrogamos a los médicos y les preguntamos si querían ratificar el anterior dictamen. Dijeron no, y muy enfadados, no conocíamos de todo esto. No, pues se enojaron porque vieron ya la Entonces, realidad. ahí ya los mismos peritos de la Procuraduría General del Estado se manifiestan abiertamente en que de alguna forma había ocurrido algo. Ellos no pueden decir si existe negligencia o no, ¿verdad? Pero sí pueden dar los elementos para poderlo deducir.
Y eso es por lo que se procedió posteriormente, ¿verdad? Ya de alguna forma a mostrarles a las autoridades de amparo lo que estaba sucediendo. Todo esto, a pesar de tanto argumento de nuestra parte, bien fundado y motivado, nunca progresó. De hecho, las personas que teníamos acusadas, indiciadas, no tomaron la menor molestia en presentar pruebas, todo era verbal. Solamente nosotros aportábamos documentación, ¿verdad? Testimonial, instrumental, pruebas fehacientes de lo acontecido. Y con recursos leguleyos, los agentes del Ministerio Público no los tomaban en cuenta. A tal grado que el agente del Ministerio Público, apoyado por el procurador, Luis Carlos Treviño Bechelman, aceptan y proceden solamente a consignar a la enfermera de esa noche, cuando acontecen los hechos aciagos, controvertidos. ¿Quién la sacó a la enfermera? Realmente es algo que definitivamente me mueve a mí en lo personal, a la fibra sentimental. Porque es muy duro estar en contra de ese muro de impunidad y corrupción, ¿verdad? Cuando yo inocentemente le dedico 7 años de mi vida para graduarme de abogado pensando que con conocimiento de leyes esto se iba a resolver. De tal forma que sigue el procedimiento, el proceso penal a esta señora, se dicta una orden de aprehensión, se interna en el penal de Topo Chico, ¿verdad? Y está durante 5 meses. En ese tiempo ella ya no trabajaba para el hospital, tenía inclusive demandas laborales en contra del hospital por no haber sido liquidada conforme a la ley. Ya existía también una cierta animadversión de ella hacia el hospital, y yo creo que de arrepentimiento también, no lo sé. Pero ella, asesorada, tenía a su abogado, viste el tiempo transcurrido, pide al juez de primera instancia de lo penal, que conocía del caso, la prescripción de estos hechos criminales. Y se lo niega el juez. Ella se va al amparo, que era todo su derecho, y un juez de distrito le otorga el amparo para la prescripción. Nosotros recurrimos a la revisión ante un tribunal de alzada, que era el segundo tribunal de circuito en el estado, de tal forma que los magistrados, licenciado José Roberto Cantú Treviño, Felicia Díaz Ordaz Vera y Héctor Manuel Banda Flores, determinaron en ese tiempo, en ese momento, después de ver todo esto, que era difícilmente para ellos emitir una determinación, una resolución, y juzgaron que era importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conociera del caso. Ellos recurrieron a esa facultad, la Suprema Corte les contestó que lo iban a sujetar a votación, y la votación salió a favor de ser atraído. Esa es la razón por la cual en este momento el caso lo conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad es que se nos hace mucho tiempo, los 3 años, desde que se radicó el caso en la Suprema Corte, y ha pasado por diferentes manos de diferentes ministros, y como decía mi hija Alejandra, en 3, 4 ocasiones se iba a resolver esto en audiencia pública. Mi hija viaja a México para que le digan en unos cuantos segundos que se vuelve a enlistar. Que se vuelve a enlistar.
Al final de cuentas, podemos decir que después de pasar por varias manos, llegó a manos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ya para entonces el primero que había conocido del asunto era José Ramón Cosío Díaz. Posteriormente la ministra presidente de la primera sala, Norma Lucia Piña Hernández, fue la ponente y a la cual le rechazaron sus proyectos. Así que desde entonces estamos, desde el mes de marzo del año pasado, en espera de una resolución definitiva. Nos han informado extraoficialmente que ya los proyectistas le entregaron al ministro el proyecto terminado, pero como como se le mencionaba anteriormente, se suspendió durante este fin de año los enlistados y que se reanudaban a partir del 9 de enero. Entonces estamos esperando después del 9 de enero que aparezca enlistado este asunto y creo que se va a resolver ya definitivamente. Esta es una carta que se le mandó a los 5 ministros que dice lo siguiente, si me permite leerla. Me permito distraer su fina atención con la finalidad de exponerle de manera sucinta el infamante y hasta el día de hoy soterrado caso de mi hija Johanna Alexander Fischer Garza, pequeña inocente que a sus 12 años de edad sufrió la trágica consecuencia del deterioro moral y ético que tristemente padece nuestra decadente sociedad a nivel político y empresarial, representada en este aciago caso por prominentes personajes, sucesores de la más rancia prosapia local, notables adinerados de vocación cristiana, proveedores de servicios mercantilizados de salud y sus incondicionales y solícitos amigos, la élite del poder, los políticos de más alto nivel en el Estado. Prestos estos siempre al rescate de todos aquellos encumbrados empresarios que en este caso pudiéramos llamarles delincuentes de cuello y de bata blanca. Profesionistas que olvidando su compromiso social, su juramento hipocrático y eludiendo ejercer su actividad profesional, dentro de un marco normativo de derecho y ética humanística, esconden sus desaciertos, su inexperticia e irresponsabilidad en su inanimada conciencia, en la laxa y autoritaria permisividad oficial y en el manejo abusivo, manipulado y antijurídico de la ley. Protegidos e inmunizados a ultranza por aquellos omnímodos prepotentes funcionarios públicos de muy alta jerarquía, que olvidando también su juramentada misión de velar por el bien común de la sociedad, sin hacer distingos de género, edad, físico y clase social, conculcan y pisotean los más elementales e inalienables derechos humanos, en este caso los de una niña afásica, invidente, parapléjica, impedida física y neurológicamente de por vida, dentro de una comprobada criminal negligencia médica hospitalaria y sus dolosos ocultamientos, dando la espalda a todo derecho constitucionalmente garantizado y a los señalados en tratados internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado para personas y en particular para niños, olvidándose de normativas y ordenamientos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para juzgar, como la misma Suprema Corte de Justicia lo preceptúa, para juzgar con perspectiva de género, niña, y de acuerdo a protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, respetando siempre el interés superior de los niños, más aún de aquellos niños que cargan con el estigma lacerante de su limitada incapacidad. Esta, entre otros comentarios, fue una carta bastante amplia. Este es el prólogo que se le mandó a la Suprema Corte con el objeto de que se pudieran de alguna forma dar cuenta que no solamente nuestro interés estaba en la prescripción, sino que estaba en el fondo del asunto. Y parece que así fue, porque la realidad es que no solamente pidieron para su estudio
lo sucedió al final en cuanto a los autos que estaban en el juzgado de primera instancia y el juzgado de distrito, sino que pidieron todo desde la inicial formal querella. Entonces ellos tienen absolutamente todo. Claro está también mutilado. Hay muchas pruebas que le aportamos nosotros posteriormente a estos ministros de documentación que no aparece en las copias certificadas que les mandaron, ¿verdad? Sí. Ahí definitivamente, bueno, pues esencialmente esa es la razón por la cual se encuentra en este momento, venturosamente, en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los casos en los que participa y actúa la Suprema Corte de Justicia de la Nación son únicamente aquellos casos que por su interés y trascendencia ameritan de un pronunciamiento de ese máximo tribunal. Entonces, no ven cualquier tipo de asuntos. Esto nos hace pensar que este es un caso inédito. Yo, viendo un poquito el derecho comparado de otros países, me he percatado que en estos casos de negligencia, ninguno dura 20 años. Yo creo que este es un récord mundial. De tal manera que tenemos fincada nuestras esperanzas en que esta máxima autoridad ya tenga un pronunciamiento definitivo referente a este controvertido y aciago caso, en el cual los únicos perjudicados hemos sido la víctima, mi nieta, las víctimas indirectas que son nuestra familia, ¿verdad? Los cuales hemos, como se ha de entender, pasado por situaciones terriblemente angustiantes, desmoralizadoras, que a veces nos hicieron pensar que deberíamos de abandonar el caso. Pero venturosamente fue más fuerte el propósito que el cansancio. Quiero pedirles a los ministros de la primera sala, que es en donde se encuentra el caso de mi hija Johanna, que por favor se pongan un poquito en el lugar de las personas que, como yo, los padres y madres, hemos pasado por estas situaciones tan difíciles, dolorosas, con la enfermedad de un hijo, y que aunado a eso tuvimos que soportar largos 20 años de injusticia, de corrupción, de impunidad, de burlas por parte del mismo gobierno que solapa a la gente que tiene poder. No es posible que en 20 años nadie haya podido voltear a ver este caso, nadie haya podido decir, vamos a hacer algo con esto, está mal, están pisoteando a Johanna, están pisoteando sus derechos, no ha tenido acceso a la justicia porque los mismos que deben de procurar la justicia han procurado la injusticia. Se han empeñado en enterrar un caso más que conocido y obvio y más que demostrado. Esto tiene que servirle a mucha gente. De aquí pueden emitirse algunas jurisprudencias, podrían cambiar las leyes de responsabilidad médica, porque es increíble, y no quiero generalizar que todos los médicos hagan mal las cosas, pero es también un mundo muy enmañado y amafiado, porque ellos se quedan con sus cosas y uno no se entera. Tan fácil como decirte que pasó otra cosa y no te digan lo que pasó, como pasó con el caso de nosotros, a tal grado que tuvieron que hasta falsificar el expediente para poder tratar de sostener lo que ellos estaban diciendo, que no hubo una negligencia. Entonces, ¿quién va a confiar ir a un hospital y saber si realmente pasó o no pasó algo grave dentro de las salas de cuidados intensivos, que es donde están los pacientes más delicados, y que no tengas acceso a la verdad? Porque yo no he tenido acceso a la verdad. Fui engañada, nos engañaron, nos mintieron. Tuvimos que acorralar al médico para decirle, ya me di cuenta
Aquí está, que hubo un paro cardíaco, tú me lo estás escondiendo, a tal grado que dijo que era verdad y que quería hablar con nosotros. Aquí estuvo en casa de mi papá, el doctor Hernán Campa es vecino de nosotros aquí, en donde nosotros estamos, donde vive mi papá. Él estuvo aquí, en la sala, vino a decir todo lo que había pasado. Esa entrevista la tengo en Google. Si buscan la confesión del doctor Hernán Campa, está pública en Google, donde está él confesando todo lo que pasó con Johanna. Y aquí se comprometió en decir la verdad en la agencia del Ministerio Público, como debió haber sido desde un principio, mas sin embargo siendo él parte del hospital, porque él era miembro del board del hospital y de alguna manera socio accionista, se coludió con el personal administrativo del hospital y después de haber declarado aquí todo lo que había pasado con Johanna, porque lo tenemos grabado y todo consta en la agencia del Ministerio Público y en la Suprema Corte de Justicia, están esas grabaciones, se atrevió a falsificar el expediente, a hacer que la enfermera lo borrara y a inventar una historia que no era y llegar a la agencia del Ministerio Público y acogerse el artículo 20 para no declarar. ¿En manos de quién estamos?